Buenos días compañeros, buenos días profesor. En esta ocasión les voy a hablar sobre la introducción a lo que es el Access. Para entrar un poquito a la elaboración de los formularios en Microsoft Access es necesario conocer algunos conceptos claros para tener una mejor idea de esta aplicación, ¿verdad? Entonces comenzamos. Microsoft Access nos dice que es una aplicación que viene incluida en la suite ofimática de Microsoft Office en su versión profesional. ¿Y para qué nos sirve esta aplicación? Además de que nos ayuda con los formularios, ofrece herramientas de programación avanzada, puede saltarse la sencillez de los asistentes e ir directamente a programar en Visual Basic, herramienta que se incluye dentro de Microsoft Access y que te permite dar rienda suelta a tu imagen hasta líneas inimaginables. Nos ayuda al proceso rápido de lo que son formularios, las cuales tienen demasiados usuarios, demasiados ítems, entonces nos ayuda a procesar de una manera más rápida. En esto tenemos, por ejemplo, que se divide en lo que son consultas. Las consultas son de las tablas. Si queremos, podemos extraer información filtrada según nuestra necesidad y actualizar algunos datos concretos y eliminar cientos de registros que cumplan con una determinada condición. Para todo eso y mucho más se usan las consultas. También tenemos los que son los formularios, que esta es la parte más amigable de nuestra base de datos. Usamos los formularios para trabajar con la base de datos. Estos están vinculados a la tabla y nos ofrecen una forma más práctica y bonita según el gusto y el empeño que le pongo al usuario para trabajar con esta información. Y por último tenemos los informes, y como máximo exponente tenemos los informes que podemos configurar a nuestro gusto y antojo con los datos que nos aparezcan, colores, gráficas, posiciones, los mismos según nos plazca. Una vez dado esto, entonces comencemos por ejemplo con la elaboración de un formulario. Y ahora nos encontramos por ejemplo lo que sería la creación ahora de un formulario en Excel. Tenemos por ejemplo aquí 63.000 ítems, entonces vamos a hacer la creación. Por ejemplo, venimos a insertar tabla y nos selecciona por ejemplo de los 63.200, nos selecciona y aquí nos pide si la tabla tiene encabezados y le damos en aceptar si tiene encabezados. Entonces se nos crea automáticamente. Aquí tenemos varios diseños de la tabla. Por ejemplo, si queremos un color tomate, un color amarillo, entonces tenemos para poder seleccionar. En este caso le voy a escoger el color negro. Y por ejemplo aquí en la ID general tenemos, tenemos números, tenemos texto, tenemos fecha, porcentajes y todo eso. Entonces para que se nos proyecte de una manera más sólida en lo que es Access, tenemos que ir configurando las celdas para tener una mejor presentación. Entonces venimos aquí a la ID general, le ponemos por ejemplo en formato de celda, sabemos que es un número, y posiciones decimales le decimos que no queremos decimales y le damos en aceptar. Lo mismo hacemos con orden. Venimos acá a formato de celda, venimos a número, no quiero con y le damos. Aquí en fecha es diferente porque la fecha ya tiene otro formato, entonces venimos igual a formato de celda y seleccionamos fecha. Entonces aquí nos va a aparecer un montón de fechas que, que nos ponen. En este caso le voy a poner esta de aquí que nos muestre el mes, los días, los meses y el año, y ya nos va a aparecer. Estas tres en cambio son tipo texto, entonces hay que ponerle por ejemplo en formato de celda. Como son de texto hay que configurarle como texto. Desde aquí viene lo que es el texto y lo ponemos en aceptar. Como vemos aquí tiene un porcentaje, entonces esta columna tiene que ir configurada como porcentaje. Entonces venimos a formato de celda, ponemos porcentaje, de la fecha porcentaje y le decimos que no queremos con decimales. Tipo de orden, lo mismo para esto de aquí. Le ponemos, por ejemplo, en esta ocasión estamos igual trabajando con texto y le vamos a dar en formato de celdas.
un texto. Entonces aquí volvemos. Y por último, aquí en el precio, vemos que tenemos como un número natural, número normal, pero este precio está en una moneda, entonces tenemos que darle el formato de dólares. Venimos acá y le damos en formato de moneda. No quiero decimales para trabajar un poco más rápido y le damos. Entonces automáticamente se nos va a poner todo el formato en, en el símbolo de dólares. Ya una vez que hemos realizado las modificaciones en lo que sería el Excel, venimos por ejemplo acá ahora al Access, al inicio, ponemos en base de datos en blanco y ponemos automáticamente crear. Entonces se nos va a crear una tabla nueva, en este caso como no tenemos aún, no hemos traspasado los datos, entonces venimos acá a datos externos. Entonces aquí nos va a pedir por ejemplo un nuevo origen de datos, voy a decirle que es de un archivo de Excel. Se nos va a aparecer este recuadro y nos dice, por ejemplo, en dónde está trabajando, ¿no? Entonces, como estoy trabajando desde mi ordenador, entonces pongo que examinar para buscarle los datos. En este caso, voy a buscar este de aquí que dice Excel Datos 20 ejemplos y le pongo a aceptar. Y se me va a desplegar, por ejemplo, aquí la tabla donde que nos dice, ya nos muestra por ejemplo lo que viene ya catalogado en mi tabla, nos dice que ya viene por ejemplo ID general, nos dice que viene solo una hoja de trabajo y bla 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 y demás cosas. Entonces ponemos siguiente y aquí nos va a aparecer todas las columnas y los encabezados de cada columna de con la que vamos a trabajar. Aquí nos dice la idea principal, si queremos cambiarle los nombres de los campos y demás cosas. También nos permite visualizar si es que podemos agregarle una clave. En este caso no le voy a agregar una clave y aquí nos dice importar tabla Excel Datos. Como esa es la tabla, le ponemos finalizar y esperamos un poco hasta que se cargue. Le ponemos que guardar y automáticamente aquí se nos va a abrir nuestra. Otra de las maneras que tenemos para guardar documentos y poder exportarle a Microsoft Excel es de la siguiente manera. Venimos por ejemplo a lo que son archivos y digitamos guardar como. En este caso entonces nos aparece aquí la solución del libro de Excel y ahora vamos a seleccionarle que se guarde como CSV UTF-8 delimitado por comas y SB, que es casi como un tipo de documento de texto. Entonces le damos aquí en aceptar y le ponemos que se guarda de esta forma. Entonces le ponemos en guardar y esperamos hasta que se guarde. Entonces venimos a Access de nuevo y entonces venimos aquí el que sería nuevo origen de datos y ponemos archivo y como un archivo de texto. Entonces igual examinamos por ejemplo en el ordenador que estemos trabajando. En este caso buscamos donde teníamos por ejemplo el de aquí y le ponemos por ejemplo aceptar. Entonces aquí nos va a salir por ejemplo este y ya está con el archivo que está transformado, no SQL. Entonces aquí tenemos por ejemplo lo que son datos 2022 y la nueva base de datos que es de Excel Datos 20. Entonces estoy trabajando con dos bases de datos y con la cual les he mostrado de dos maneras con las cuales se puede exportar datos a Excel. Y llegamos entonces con los nuevos datos. Entonces esto sería lo que una introducción al Access, viéndole por ejemplo cómo pudimos transportar de dos maneras un mismo
una misma base de datos, pero con diferentes, por ejemplo, una de texto y la otra que sea directamente de Excel. Entonces, muchas gracias por atenderme. Hasta la próxima.